136. Complicaciones infecciosas de las mordeduras. La piel es un componente esencial de la inmunidad inespecífica que protege al hospedador de los patógenos del entorno. Por tanto, la transgresión de dicha barrera protectora representa una forma de inmunodepresión que predispone al individuo a infecciones. Las mordeduras y los rasguños de animales o humanos inoculan microorganismos que superan la protección que proporciona la piel y penetran en tejidos más profundos y susceptibles del hospedador. En Estados Unidos se registran cada año millones de mordeduras y heridas por animales. La mayor parte proviene de mascotas, como perros y gatos, grupo del cual se producen más de 100 millones. Se ha notificado que la incidencia anual de las mordeduras de ambos animales es de 300 por 100.000 personas. Otras heridas por mordeduras son consecuencia de encuentros con animales en áreas silvestres o en medios ocupacionales. Muchas de las heridas necesitan un tratamiento mínimo, si acaso, pero en un número considerable se desarrolla una infección que algunas veces es letal. En términos generales, los aspectos microbiológicos de las infecciones de las mordeduras reflejan la flora bucofaríngea del animal agresor, aunque también se introducen microorganismos de la tierra, la piel del animal y la propia víctima, además de las heces de los animales. Mordeduras de perro. En Estados Unidos, más de 4.7 millones de personas sufren mordeduras de perro y comprenden 80% de las mordeduras de todo tipo de animales. Aún más, 15 a 20% de ellas se infecta. Cada año, 800.000 estadounidenses solicitan atención médica por mordeduras de perros y, de los sujetos lesionados, 386.000 necesitan atención en el servicio de urgencias. Cada día hay más de 1.000 visitas a dicho servicio y de ese grupo mueren cerca de 30 víctimas al año. Casi todas las mordeduras de perro son provocadas y las inflige la mascota de la víctima o un perro conocido. Estos episodios ocurren a menudo durante los intentos de impedir una pelea de perros. Hay mayor posibilidad de que los niños, en comparación con los adultos, sean mordidos por caninos, pero la máxima incidencia es de 6 mordeduras por 1.000 personas en niños de 5 a 9 años de edad. En ese grupo existe una frecuencia mayor de varones que de mujeres y la mordedura muy a menudo compromete una extremidad superior. En los niños menores de 4 años, 2/3 de todas las lesiones de este tipo incluyen la cabeza o el cuello. De forma típica, la infección se manifiesta 8 a 24 horas después de la mordedura en la forma de dolor en el sitio lesionado, con celulitis que se acompaña de secreción purulenta y en ocasiones fétida. Si las piezas dentales del perro penetraron la membrana sinovial o el hueso, aparece artritis séptica y osteomielitis. También llegan a observarse signos sistémicos, como fiebre, linfadenopatía y linfangitis. El cuadro microbiológico de las infecciones en mordeduras de perro es casi siempre mixto y comprende streptococos beta hemolíticos, especies de Pasteurella y Staphylococcus, incluidos Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Eikenella corrodens y Capnocitopaga canimorsus. Muchas heridas también son colonizadas por bacterias anaerobias, como Actinomys, Fusobacterium, Prevotella y especies de porfiromonas. Gran parte de las infecciones consecutivas a mordeduras de perro se localiza en la zona de la lesión, pero muchos de los microorganismos patógenos son capaces de ocasionar infección sistémica que incluye bacteriemia, meningitis, abscesos cerebrales, endocarditis y coriomionitis. Dichas infecciones se presentan con mayor facilidad en hospedadores con edema o deterioro del drenaje linfático de la extremidad afectada. Por ejemplo, después de la mordedura del brazo de una mujer sometida a mastectomía, y en individuos inmunodeficientes por acción de fármacos o enfermedades, por ejemplo, glucocorticoides, lupus eritematoso sistémico, leucemia aguda o cirrosis hepática. Además, las mordeduras y los rasguños de perro pueden causar enfermedades sistémicas, como rabia, capítulo 203, y tétanos, capítulo 147. La infección por Capnocitopaga canimorsus después de mordedura de perro puede provocar septicemia fulminante, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal, en particular en hospedadores que muestran deficiencia de la función hepática, aquellos a quienes se extirpó el vaso o en los que sufren inmunodepresión. Se trata de un bacilo gram negativo difícil de cultivar en casi todos los medios sólidos, pero prolifera en diversos medios líquidos. La bacteria en cuestión se halla algunas veces dentro de los leucocitos polimorfonucleares, tal y como se advierte en las muestras de sangre periférica con tinción de Barr obtenidas de enfermos sépticos. Se ha notificado el desarrollo de tularemia, capítulo 165, después de mordeduras de perros. Mordeduras de gato. Las mordeduras y los arañazos de gato, aunque son menos frecuentes que los de perro, ocasionan infección en más de la mitad de los casos.
Los dientes caninos e incisivos de los gatos penetran en planos profundos de los tejidos y por esa razón hay mayor posibilidad de que la mordedura de los felinos origine artritis séptica y osteomielitis, en comparación con los perros. Tales problemas pueden surgir en particular cuando las mordeduras finas y profundas se hallan sobre una articulación o junto a ella, sobre todo en la mano. Las mujeres son mordidas por los gatos con mayor frecuencia que los varones y, muy a menudo, las mordeduras lesionan las manos y los brazos. Las mordeduras y los rasguños de los felinos se infectan con facilidad por acción de los microorganismos de la bucofaringe del animal. Pasteurella multocida, un patógeno normal de la flora de la boca del gato, es un cocobacilo gram-negativo pequeño que causa la mayor parte de las infecciones por mordedura de gato. Sin embargo, a semejanza de las infecciones por mordedura de perro, la microflora de las infecciones en mordedura de gato es casi siempre mixta. Otros microorganismos que producen infección después de mordeduras de felinos son similares a los que ocasionan infecciones por mordeduras de perros. Los mismos factores de riesgo de infección sistémica después de mordeduras de perros se observan en las de gato. Las infecciones por pasteurella tienden a propagarse con rapidez, muchas veces en término de horas, y provocan inflamación intensa acompañada de secreción purulenta. Dicho microorganismo también puede diseminarse por las gotitas de secreciones respiratorias de animales, que producen neumonía o bacteriemia. A semejanza de las mordeduras de perro, las de los gatos pueden transmitir la rabia o el tétanos. La infección por Bartonella encelae produce linforreticulosis benigna, enfermedad por arañazo de gato, capítulo 167, y es una grave consecuencia tardía de las mordeduras y arañazos de gato. Se ha notificado también tularemia, capítulo 165, después de mordeduras de gatos. En cuanto a la esporotricosis, capítulo 214, en ocasiones se ha vinculado con arañazos o mordeduras de algunos animales, en particular gatos domésticos, mordeduras de otros animales. Se ha atribuido el desarrollo de infecciones a las mordeduras de diversas especies animales, y a menudo muchas ocurren como consecuencia de la exposición ocupacional, granjeros, personal de laboratorio o veterinarios, o exposición durante esparcimientos, cazadores y tramperos, personas que acampan en zonas naturales, dueños de mascotas exóticas. En términos generales, la microflora de la mordedura refleja la flora de la boca del animal agresor. Muchos miembros de los felinos, incluidos los gatos monteses, tienen pasteurella multocida. Las mordeduras de animales acuáticos, como caimanes o pirañas, pueden contener aeromonas hidropila. Las mordeduras de tiburón, anguila morena o barracuda, como otras heridas ocurridas en ambiente de agua salada, suelen vincularse con especies marinas de vibrio. Las mordeduras de serpientes venenosas, capítulo 451, inducen reacciones inflamatorias intensas y necrosis tisular, situaciones que las vuelven vulnerables a infecciones. La flora de la boca de las serpientes incluye innumerables especies de aerobios y anaerobios como Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, especies de Proteus, Staphylococcus epidermidis, Bacteroides fragilis y especies de Clostridium. Las mordeduras de primates no humanos son muy susceptibles de infectarse con patógenos semejantes a los aislados de mordeduras humanas. Véase más adelante. Las mordeduras de los monos del viejo mundo, macaca, pueden transmitir el virus del herpes B, herpesvirus macacineo 1, herpesvirus simiae, virus herpético de cercopitécido, que causan infecciones graves del sistema nervioso central de los seres humanos. Se ha informado a menudo la presencia de Actinobacillus lignieresi en heridas infectadas en humanos por mordeduras de caballos, cerdos y ovejas. Las mordeduras de focas, morsas y osos polares pueden ocasionar una infección crónica supurativa conocida como dedo de foca, probablemente originada por una o más especies de micoplasma que colonizan a tales animales. Los roedores pequeños, entre ellos ratas, ratones y ciervos, así como animales que se alimentan de roedores, pueden transmitir Streptobacillus moniliformis, un bacilo gram-negativo pleomorfo microaerófilo, o Spirillum minor, una espiroqueta. Estos microorganismos producen una enfermedad conocida como fiebre por mordedura de rata. La mayor parte de los casos en Estados Unidos se debe a Streptobacilos, en tanto que la infección por Spirillum se identifica más bien en Asia. En Estados Unidos, el peligro de sufrir mordeduras por roedores suele ser mayor en personal de laboratorio o personas, en particular, niños, que viven en estancias infestadas por roedores. La fiebre por mordedura de rata se diferencia de la infección aguda por mordedura por su manifestación típica después de la remisión de la lesión inicial. La enfermedad por estreptobacilos tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días. Después de la fiebre, escalofrío, mialgias,
cefalea y artralgias migratorias intensas iniciales. Aparecen maculopápulas que abarcan de manera característica las palmas y las plantas, y pueden ser confluyentes o purpúricas. Entre las complicaciones figuran endocarditis, miocarditis, meningitis, neumonitis y abscesos en muchos órganos. La llamada fiebre de Javeril es una infección por Streptobacillus moniliformis que se origina por el consumo de leche o agua contaminadas y posee manifestaciones similares. La fiebre por mordedura de rata, estreptobacilar, era letal en la era preantibiótica. El diagnóstico diferencial debe incluir fiebre exantemática de las montañas rocosas, enfermedad de Lyme, leptospirosis y sífilis secundaria. El diagnóstico se confirma por observación directa de los microorganismos causales en tejidos o sangre, cultivo de estos en medios enriquecidos o métodos serológicos a base de aglutininas específicas. La infección por Spiridium, conocida en Japón como Sodoku, origina dolor e hinchazón violácea en el sitio de la mordedura inicial y se acompaña de linfangitis y linfadenopatía regional, después de un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. La afección sistémica comprende fiebre, escalofrío y cefalea. La lesión original evoluciona y se transforma al final en una escara. La infección se diagnostica por visualización directa de las espiroquetas en sangre o tejidos y por inoculación en animales. Por último, N01, grupo no oxidativo 1 de los CDC, es una bacteria que aparece en las heridas por mordeduras de perros y gatos. Las infecciones en que se aisló dicha bacteria tienden a manifestarse localmente, en forma de abscesos o celulitis. Se les ha reconocido en personas sanas sin enfermedades subyacentes y en algunos casos han evolucionado de la forma localizada a la enfermedad sistémica. Las características fenotípicas de N01 son similares a las de la especie de Acinetobacter sacarolítico, es decir, N01 es negativo a oxidasa indol y ureasa. Hasta la fecha, todas las cepas identificadas han sido susceptibles a los aminoglucósidos, antibióticos beta-lactámicos, tetraciclinas, quinolonas y sulfonamidas. Mordeduras de personas. Las mordeduras de personas pueden ser autoinfligidas o sufrirlas el personal médico que atiende a enfermos, también son consecuencia de peleas, abuso familiar y actividad sexual. Las mordeduras de este tipo se infectan con mayor frecuencia, cerca de 10 a 15% de las veces, que las secundarias a otros animales. Las infecciones reflejan la diversidad de la microbiota bucal de los humanos, que incluye múltiples especies de bacterias aerobias y anaerobias. Los microorganismos aerobios comunes incluyen Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Eikenella corrodens, que es particularmente frecuente en lesiones causadas con el puño cerrado, véase más adelante, y Haemophilus influenzae. En la mitad de las infecciones por mordeduras humanas se aíslan especies anaerobias que incluyen Fusobacterium nucleatum y Prevotella, porfiromonas y especies de Peptostreptococcus. Muchos de los patógenos citados producen beta-lactamasa. La flora bucal de sujetos hospitalizados y debilitados suele incluir enterobacterias, además de los microorganismos comunes. Se ha notificado la transmisión a través de mordeduras humanas de los microorganismos patógenos de las hepatitis B y C, infección por virus del herpes simple, sífilis, tuberculosis, actinomicosis y tétanos. Desde el punto de vista biológico es posible la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana por medio de mordeduras de personas, aunque es muy poco probable. Las mordeduras de personas se dividen en lesiones oclusivas, infligidas por la mordedura real con los dientes, o lesiones por puño cerrado sufridas cuando el puño de una persona golpea la dentadura de otra de tal modo que se provoca un desgarramiento traumático de la mano. Las lesiones por puño cerrado, a veces llamadas mordedura de pelea, son más frecuentes que las oclusivas y se complican con infecciones especialmente graves por diversas razones. Los espacios profundos de la mano, que incluyen estructuras como huesos, articulaciones y tendones, se inoculan con los microorganismos en el curso de las lesiones. La posición de puño cerrado durante la lesión, seguida por la extensión de la mano, favorece la introducción de bacterias conforme los tendones contaminados se retraen por detrás de la superficie de la piel. Aún más, las víctimas suelen buscar atención médica solo después del desarrollo de una infección franca. Estudio del paciente. Mordeduras de humanos o animales. Es importante obtener la mayor cantidad de datos en la anamnesis cuidadosa, que incluya el tipo de animal agresor, las características del ataque, provocado o espontáneo, y el tiempo transcurrido desde la lesión. Es esencial solicitar el auxilio de las autoridades locales y regionales de salud pública para determinar si una especie en particular puede tener rabia, localizar y observar al animal agresor o ambas cosas. Cuando puede estar indicada la profilaxis antirrábica, capítulo 203. La sospecha de daño por mordedura humana exige una anamnesis exhaustiva en relación con abuso familiar o infantil.
deben obtenerse datos detallados de alergias a antibióticos, inmunodepresión, esplenectomía, hepatopatía, mastectomía y antecedente de vacunación. Es preciso revisar con cuidado la herida en busca de manifestaciones de infección, que incluyen rubor, exudado y fetidez. El médico debe valorar el tipo de la herida, punzante, desgarro o arañazo, la profundidad de penetración y la posible afectación de articulaciones, tendones, nervios y huesos. Muchas veces es útil incluir un esquema o una fotografía de la lesión en el expediente clínico. Además, debe realizarse una exploración física general que incluya la valoración de signos vitales y también la identificación de signos de linfangitis, linfadenopatía, lesiones de la piel y limitaciones funcionales. Las lesiones de la mano obligan a consultar al cirujano especializado en esa zona del cuerpo con objeto de reconocer daño de tendones, nervios y músculos. Asimismo, deben obtenerse radiografías en caso de penetración a hueso o presencia de un fragmento dental. Son esenciales el cultivo y la tinción de Gram del material de todas las heridas infectadas y es preciso solicitar cultivos de anaerobios en caso de abscesos, tejido desvitalizado o exudado fétido. Está indicado utilizar un pequeño aplicador para obtener material de cultivo de punciones profundas o desgarros pequeños. Es razonable cultivar muestras de heridas no infectadas, causadas por mordeduras de animales distintos de perros y gatos, dado que en tales casos son menos predecibles los microorganismos patógenos. También es pertinente solicitar el recuento de leucocitos y un hemocultivo si se sospecha infección sistémica. Tratamiento. Infecciones de heridas por mordedura. Tratamiento de la herida. En el caso de las mordeduras, el cierre de la herida es controversial. Algunos autores recomiendan evitar el cierre primario de las heridas infectadas o que pueden infectarse y en su lugar las irrigan profusamente, desbridan el tejido desvitalizado, eliminan los cuerpos extraños y aproximan los bordes de la herida. El cierre primario tardío se realiza tras desaparecer el riesgo de infección. Las heridas pequeñas no infectadas pueden cerrar por segunda intención. Las punciones causadas por mordeduras de gatos deben dejarse tal como están, es decir, sin suturarlas, en virtud de la gran frecuencia con la que se infectan. Por lo general, las heridas faciales se suturan después de la limpieza y el lavado minuciosos, dado que es importante el buen resultado estético de dicha zona. Además de que los factores anatómicos como el excelente riego sanguíneo y la ausencia de edema en posición declive reducen el riesgo de infección. En general, las heridas con más de 12 horas de haberse producido, para mordidas en el brazo o la pierna, o con más de 24 horas, para mordeduras en la cara, no deben cerrarse al inicio y quizá requieran antibióticos profilácticos. Véase antibiótico-terapia. A continuación, antibiótico-terapia. Infección establecida. Es importante administrar antibióticos en todas las infecciones establecidas en mordeduras. Los fármacos se indican de acuerdo con los patógenos potenciales más frecuentes, según lo indiquen la especie agresora y los resultados de la tinción de Gram y el cultivo. Cuadro 136.1. En las mordeduras de perros y gatos los antibióticos deben ser eficaces contra Staphylococcus aureus, especies de Pasteurella, Capnocitopaga canimorsus, estreptococos y anaerobios de la boca. En el caso de mordeduras por seres humanos es necesario prescribir fármacos activos contra Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y anaerobios de la boca que poseen beta-lactamasa. Al parecer, la combinación más fiable para protegerse de tales patógenos incluye una penicilina de amplio espectro y un inhibidor de beta-lactamasa. Amoxicilina / ácido clavulánico, ticarcilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam. También proporcionan buena protección las cefalosporinas de segunda y tercera generaciones, cefuroxima, cefoxitina, cefpodoxima, cuando se administran junto con un medicamento contra anaerobios, clindamicina o metronidazol. Es más difícil seleccionar los antibióticos en el caso de sujetos alérgicos a la penicilina, en particular en quienes la hipersensibilidad inmediata torna peligroso el empleo de cefalosporinas. La elección se basa esencialmente en los datos de los antibiogramas, es decir, sensibilidad in vitro, ya que no son adecuados los datos acerca de la eficacia clínica. Al parecer es razonable combinar un antibiótico activo contra cocos grampositivos y anaerobios, como la clindamicina, con trimetoprim sulfametoxazol o una fluoroquinolona, que son activos contra muchos otros patógenos potenciales. Los datos de estudios in vitro sugieren que la acitromicina sola basta para obtener protección contra muchos de los patógenos aislados con mayor frecuencia de la herida por mordedura. Sin embargo, este fármaco tiene una actividad variable contra Pasteurella multocida, Eikenella corrodens y fusobacterias, por lo cual debe evitarse a menos que no haya otro medicamento disponible.
Conforme se torne cada vez más común la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en grandes grupos de población y sean mayores las pruebas de su transmisión entre personas y sus contactos animales, será necesario considerar el empleo, sobre bases empíricas, de fármacos activos contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, en situaciones de alto riesgo, mientras se dispone de los resultados de cultivos. Por lo regular, los antibióticos se administran durante 10 a 14 días, pero es necesario vigilar con sumo cuidado la respuesta a ellos. Si no hay respuesta, es preciso considerar de inmediato otras posibilidades diagnósticas y llevar a cabo la valoración quirúrgica para drenaje o desbridamiento. Las complicaciones como la osteomielitis o la artritis séptica obligan a que el tratamiento sea de larga duración. El tratamiento de sepsis por Capnes afghanicanamosis exige un ciclo de 2 semanas a base de penicilina G por vía intravenosa, 2 millones de unidades intravenoso cada 4 horas, y medidas de mantenimiento. Otros fármacos útiles para el tratamiento de la infección por dicho microorganismo son las cefalosporinas y las fluoroquinolonas. La infección grave por Pasteurella multocida, como neumonía, septicemia o meningitis, debe tratarse con penicilina G intravenosa. Otras sustancias son las cefalosporinas de segunda o tercera generación o la ciprofloxacina. Las mordeduras de las serpientes venenosas, capítulo 451, no necesitan algunas veces antibiótico-terapia. Con frecuencia es difícil diferenciar entre los signos de infección y el daño hístico causado por venenos, razón por la cual muchos médicos aún recomiendan el tratamiento dirigido contra la flora bucal de la serpiente, es decir, administrar fármacos de amplio espectro como la ceftriaxona, 1 a 2 gramos intravenoso cada 12 a 24 horas, o ampicilina sulbactam, 1.5 a 3 gramos intravenoso cada 6 horas. El dedo de foca mejora al parecer con doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, y la duración del tratamiento se determina por la respuesta a este tratamiento presuntivo o profiláctico. Es controversial el uso de antibióticos en individuos atendidos en un momento inmediato, es decir, en un lapso de 8 horas después de la mordedura. En ese momento es posible que la infección sintomática aún no se desarrolle, pero muchas heridas precoces tienen patógenos en su interior y al final se infectarán. Son escasos los estudios de profilaxis con antibióticos en el caso de infecciones de heridas y a menudo han incluido solo unos cuantos casos en los cuales las heridas se trataron de acuerdo con diversos protocolos. Un metaanálisis con asignación al azar de 8 estudios de antibióticos con fines profilácticos en pacientes mordidos por perros demostró una disminución de la frecuencia de infección de 50% con la profilaxis. Sin embargo, dado que no hay estudios sólidos disponibles en seres humanos, muchos médicos deciden tratar las mordeduras, sobre bases empíricas, con antibióticos dirigidos contra la especie del animal agresor. Además del sitio, la gravedad y extensión de la mordedura y la existencia de otros cuadros patológicos en el hospedador. Todas las heridas infligidas por seres humanos y monos deben tratarse sobre bases presuntivas, en virtud de la elevada frecuencia de infecciones. Muchas de las mordeduras de gatos, en particular las que lesionan la mano, también deben tratarse. Otros factores que favorecen el tratamiento de las mordeduras incluyen la lesión grave, como en el caso de aplastamiento, posible afectación de huesos o articulaciones, lesión de las manos o la región genital, inmunodeficiencia del hospedador, incluida la causada por hepatopatía o esplenectomía, y mastectomía previa en el lado de la extremidad superior afectada. Por lo general, los antibióticos usados con fines profilácticos se administran por un lapso de 3 a 5 días. Profilaxis contra rabia y tétanos. La profilaxis antirrábica consiste en la administración pasiva de inmunoglobulina antirrábica, con la dosis máxima posible infiltrada en la herida y alrededor de ella. La inmunización activa con la vacuna antirrábica debe realizarse en coordinación con las autoridades locales y regionales en salud pública, en relación con muchas de las mordeduras y rasguños de animales salvajes, y algunos domésticos, y también en el caso de algunas exposiciones que no corresponden a mordeduras. Capítulo 203. La rabia es una infección endémica en diversos animales, incluidos perros y gatos en muchas zonas del mundo. En Estados Unidos, aunque la mayoría, 90%, de los animales rabiosos que se notifican cada año son salvajes, incluidos mapaches, zorrillos, zorros y murciélagos, casi todas las personas reciben profilaxis contra la rabia debido al contacto cercano con animales domésticos. Además, cada año se informa que hay más gatos que perros rabiosos. Diversas autoridades sanitarias exigen la notificación de todas las mordeduras de animales. Es necesario aplicar una vacunación antitetánica de refuerzo si la persona fue vacunada de forma primaria, pero no ha recibido una dosis de refuerzo en los últimos 5 años.
Los individuos que no completaron la vacunación primaria deben recibir inmunización y también inmunoglobulina antitetánica. La elevación de la zona lesionada es asimismo un componente importante del tratamiento antibiótico. De igual modo, es beneficioso inmovilizar el área infectada y en particular la mano. Profilaxis contra la hepatitis B. El virus de la hepatitis B puede transmitirse por contacto de la piel no intacta con la saliva sin sangre, aunque esto rara vez ocurre. El pilar de la profilaxis posterior a la exposición es la inmunización activa con la vacuna contra la hepatitis B, pero en determinadas circunstancias se recomienda la inmunoglobulina contra la hepatitis B además de la vacuna para mayor protección. Capítulo 332.